Hola, empieza la boda de mi hijo. Me arrepentí de coger el teléfono cuando oí la voz de Enrique después de tanto tiempo. Pedro todavía está en la escuela media. ¿Sabes una cosa? Pude oír una voz estupefacta. Era más que irresponsable por parte de Enrique no acordarse de la edad de nuestro hijo, a pesar de habernos divorciado. Me llené de ira. ¿Acaso sabes cuántos años tiene Pedro ahora? Tendrá unos 20 años, ¿no? A pesar de que Enrique y yo nos casamos cuando yo tenía 38 años, ¿cómo podía confundir a Pedro con un veinteañero? Solo pude suspirar ante la actitud descuidada de Enrique. Tú fuiste quien nos abandonó hace 11 años. Sí, pero no pudimos tener un hijo juntos. Por eso digo que le toca a Pedro. Parecía completamente inconsciente de lo egoísta de su argumento. Decidí plantarle cara a fondo sin dudarlo. No dejaré que te salgas con la tuya. No vuelvas a ponerte en contacto conmigo. Colgué el teléfono y Enrique me llamó varias veces, pero lo ignoré. Es su culpa. Que se ocupe él. Me llamo Bárbara. Soy una diseñadora de 44 años. Me divorcié hace 11 años y ahora vivo con Pedro, nuestro hijo de segundo de bachillerato. Me divorcié de Enrique hace 11 años. El motivo de nuestro divorcio fue la infidelidad de Enrique. Al principio estaba ocupado con el trabajo y llegaba tarde a casa, pero un día de repente trajo a una mujer a casa. Voy a volver a casarme con esta mujer. ¿Volverme a casar? ¿Quieres decir divorciarte de mí? Pedro solo tenía 3 años cuando levanté la voz. Enrique puso cara de fastidio sin mirar siquiera a Pedro. Lo espantó con un gesto. Ya tiene 3 años. Los niños solo necesitan un padre. Venga, fuera, fuera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le vas a decir a tu madre? Ante mis palabras, Enrique sonrió levemente y dijo algo chocante. Mamá me presentó a esta mujer. ¿Qué? ¿Así que ahora me eres inútil? Escribe ese papel de divorcio y lárgate. Mientras Enrique decía esto, abrazado a su amante, salí de la casa llevando a Pedro conmigo. Volví a casa de mis padres, pero como vivían con mi hermano y su mujer, no pude quedarme mucho tiempo. Decidí empezar a trabajar mientras criaba a Pedro. Antes de casarme con Enrique, era diseñadora. Localicé a mis antiguos contactos y empecé a recibir encargos por internet. Apenas dormía por los llantos nocturnos de Pedro, pero trabajar mientras lo veía crecer era duro pero agradable. Mis padres me ayudaban de vez en cuando y mi cuñada, Karina, también, lo que me permitió encarrilar mi trabajo. Ahora gano lo suficiente para vivir cómodamente, incluso con riqueza. Enrique nunca pagó la manutención, ni pidió ver a Pedro. Ni siquiera sabía dónde estaba Enrique. Se rumoreaba que se había ido al extranjero, pero yo no tenía detalles. Para mí, había desaparecido. Aunque me frustraba que se ignorara el derecho de Pedro a la manutención, prefería no ver a Enrique. Esta vida continuó hasta que Pedro estaba en 5º curso. Un día preguntó, «Oye, mamá, ¿cómo es mi papá?». Pillada desprevenida se rascó la nariz torpemente, diciendo que en clase nos preguntaban por nuestros padres, y me di cuenta de que nunca había oído hablar de papá por ti. Me llamaron la atención sus palabras. La verdad es que nunca le había hablado de Enrique a Pedro. Vale, tomemos un té luego y hablamos de ello. Gracias. Pensé para mis adentros cómo se había convertido en un buen joven. Mientras pensaba eso, preparé té y le conté a Pedro sobre Enrique, omitiendo el asunto. Pedro, al estar en los cursos superiores de primaria, pareció entender. ¿Qué haría si viniera a vernos ahora? ¿Quieres verle?, le pregunté. Pedro dudó y luego soltó una bomba. Alguien que decía ser mi padre estaba en la puerta del colegio. Me preguntó si quería vivir con él. Lo que me sorprendió casi me hizo soltar el plato que tenía en la mano. ¿Cómo sabía Enrique dónde vivíamos después de desaparecer en el extranjero? La respuesta llegaría de la peor manera más tarde, pero en ese momento me llené de presentimientos. ¿Qué quieres hacer, Pedro? No, quiero vivir con mamá. Y realmente, es el único padre que tengo. No entiendo cómo ese tipo puede ser mi padre. Sus palabras me aliviaron, pero aún así, que Enrique se presentara en el colegio de la nada y sugiriera que vivieran juntos estaba fuera de lugar. Hacía 8 años que no sabía nada de Enrique, pero decidí ponerme en contacto con él.
Su número de teléfono podría haber cambiado. Aún así, marqué. «Hola, Bárbara, ¿cuánto tiempo sin verte?», contestó, como si solo hubiéramos estado separados una semana. Suspiré profundamente al oír su tono. Solo por la llamada, me di cuenta de que Enrique no había cambiado. «¿Fuiste al colegio de Pedro?». «Sí, sobre eso, pensé que podría reconciliarme contigo». Intentaba allanar el camino. Me quedé momentáneamente confusa, sin entender de qué me hablaba. ¿Reconciliarme con quién? ¿De qué estás hablando? Reconciliarme contigo y conmigo. Obviamente. ¿Por qué? Porque me apetecía. No seas pesada. Su voz era irritada al otro lado del teléfono, y estaba claro que yo no entendería nada de lo que decía. De todos modos, reconciliarse con Enrique estaba fuera de discusión. Así que Enrique pensaba que podía reconciliarse conmigo porque le daba la gana. Ojalá dejara de tomar el pelo a la gente. La reconciliación no va a ocurrir. Pedro quiere vivir conmigo, y no quiere vivir contigo. Enrique chasqueó la lengua sonoramente al otro lado, pero segundos después dijo alegremente algo chocante. «Entonces dame dinero. No nos repartimos los bienes, ¿verdad?». «¿Qué?». «Cuando nos divorciamos acordamos no dividir los bienes a cambio de no pasar pensión alimenticia». Mi suegra, preocupada por su aspecto, se había resistido a pagar la pensión alimenticia, así que acordamos que yo me quedaría con la casa y los ahorros en lugar de la manutención y la pensión alimenticia. Por supuesto, vendí la casa enseguida para convertirla en dinero en efectivo para los gastos de manutención. Enrique lo sabía y, sin embargo, no podía creer que dijera algo así. «Así que si nos reconciliamos, volveremos a compartir bienes, ¿no? Así que dámelo a mí primero. Ya te dije que no me interesa reconciliarme. No vuelvas a aparecer delante de mí y de Pedro», le dije y colgué el teléfono. Volvió a llamar varias veces, pero ignoré todas las llamadas. Tras bloquear su número, por fin me sentí aliviada. Pero desde entonces se ha visto a una persona sospechosa en los alrededores de la escuela primaria de Pedro. Cuando oí la descripción, supe al instante que era Enrique. Para estar segura, fui a la policía a denunciar que me seguían, pero no se lo tomaron muy en serio por falta de pruebas. A regañadientes, decidí empezar a recoger y dejar a Pedro en el colegio. Durante varias semanas, Enrique no intentó ponerse en contacto con nosotros, y los informes sobre la persona sospechosa se fueron apagando. Fue entonces cuando bajé la guardia. Lo que Enrique hizo aquel día fue imperdonable. «Mamá, no pasa nada. No tienes que recogerme hoy. Voy a salir con unos amigos». «¿Estás seguro?». «Pero no pasa nada. No hemos oído hablar de gente sospechosa últimamente». Tenía razón. Había estado encerrado mucho últimamente y probablemente quería jugar con sus amigos, así que decidí no recogerlo. Sin embargo, Pedro no volvió a casa ni siquiera después del toque de queda. Llega tarde. Esperé en la puerta, pero no había ni rastro de Pedro. Tuve un mal presentimiento y me puse el abrigo para salir. «Oh, justo a tiempo, Enrique», dije al abrir la puerta. Enrique estaba allí de pie inesperadamente. Estaba confusa, pero entonces alguien salió del coche y exclamé en voz alta: «¡Pedro! ¡Mamá! ¡Pedro!». Pedro tenía vetas de lágrimas en las mejillas. Me apresuré a abrazarle y miré a Enrique con rabia. «¿Qué le has dicho a Pedro?». «Nada especial, ¿verdad, Pedro?». Pedro me agarró la ropa con fuerza. No pude contener mi ira hacia Enrique. Él se limitó a sonreírme. «Bueno, vendré otra vez. Acabo de volver a Estados Unidos y ahora sé dónde vives». «No vuelvas nunca». Aunque grité, Enrique no me tomó en serio y se fue, riendo. De momento, metí a Pedro dentro y lo senté en el sofá. «¿Qué te ha dicho?». Me dijo: «Tu madre es una... La vida que tienes ahora es gracias al dinero que consiguió de hombres que no conoces». Escuchar eso me hizo girar la cabeza. Eso no es algo que se le dice a un adolescente. Además, soy diseñadora. He vendido diseños, no a mí misma. Los ojos de Pedro volvieron a humedecerse y apretó los puños sobre su regazo. Estaba muy enfadado. Quería decirle: «Tú no eres así. Desde luego que no». Pero no podía contestarle. A Pedro le basta con sentirse así.
Las palabras de Enrique habían herido hasta las lágrimas a mi hijo, más precioso que la vida misma. Yo hervía de rabia, pero primero tenía que tranquilizar a Pedro. Le enseñé mi espacio de trabajo y le expliqué mi trabajo. Soy diseñadora y creo esto. Vaya, ¿los has dibujado tú, mamá? Sí, pero es nuestro secreto. Claro, por supuesto. A Pedro le brillaban los ojos al ver mis diseños. Me sentía aliviada, pero no podía predecir cuándo volvería a entrometerse Enrique. Así que le sugerí a Pedro que se moviera. Pedro estaba pensando, ¿qué tal si nos mudamos más cerca de la casa del abuelo? ¿Eh? ¿Eso significa que tendré que cambiar de colegio? Sí, así es. Pero Gerardo también estará allí. Si voy al mismo colegio que Gerardo, me apunto. Gerardo es el hijo de mi hermano, de la misma edad que Pedro. Son muy amigos desde pequeños, se llamaban por apodos a medida que crecían. Se hicieron aún más íntimos y, a pesar de vivir separados, eran los mejores amigos. Pedro aceptó mudarse sin dudarlo y, en 2 meses, nos mudamos más cerca de casa de mis padres y empezó a ir al mismo colegio que Gerardo. Gracias a Gerardo, Pedro se adaptó rápidamente a su nuevo colegio y disfrutaba yendo todos los días. Mis padres y mi hermano estaban encantados de que Pedro y yo volviéramos a vivir cerca. Sin embargo, Karina, mi cuñada, se comportaba de forma diferente conmigo. Era amable con Pedro, pero extrañamente fría conmigo. Oye, no estarás pensando en volver definitivamente, ¿verdad? ¿Qué? Es que no vas detrás de la herencia, ¿no? No tengo esas intenciones. Me desconcertó el repentino cambio de la habitualmente amable Karina, así que dejé de visitar la casa de mis padres a menos que me llamaran, y Pedro empezó a ir allí más a menudo. Mis padres y mi hermano, así como Pedro, se quedaron perplejos, pero yo no podía hablar mal de Karina delante de todos, así que me limité a decir que estaba ocupado con el trabajo. Así pasaron 3 años. Pedro pasó a 7º grado. Tal vez sea su fase rebelde, pero últimamente sus respuestas han sido escasas. Aún así, como padre, su crecimiento me hace feliz. En estos 3 años no hubo contacto de Enrique. Karina seguía igual, pero yo estaba tranquila. Sin embargo, un día, una llamada telefónica lo cambió todo. Hola, ya empieza la boda de tu hijo. Al escuchar la voz de Enrique después de tanto tiempo, me arrepentí de contestar la llamada. ¿Qué? Pedro está en secundaria. ¿Eh? Se oyó su voz confusa. No podía creer que no recordara la edad de su propio hijo. Me llené de ira. Ni siquiera sabes cuántos años tiene Pedro. ¿Qué? Tiene unos 20, ¿no? ¿Cómo puede pensar que Pedro tiene 20 años y nos divorciamos hace 11 años? ¿Cuando él tenía 3? Solo pude suspirar ante la despreocupación de Enrique. Tú fuiste quien nos dejó hace 11 años. Sí, pero yo no tuve hijos con esa mujer. Por eso ahora le toca a Pedro. Su razonamiento egoísta era evidente. Decidí defenderme a fondo. No dejaré que te salgas con la tuya. No vuelvas a contactar con nosotros. Colgué, ignorando las múltiples llamadas de Enrique. Se lo merecía. Como mucho, debería tener problemas. Primero cambié mi número de teléfono, pero entonces Enrique volvió a llamarme, incluso con el nuevo número. Oye, me has hecho quedar como un tonto. ¿Ahora cambias de número para huir? En ese momento me di cuenta de por qué Enrique sabía dónde estaba. Me enfrenté a él con calma. Estás relacionado con Karina, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Enrique estaba claramente nervioso. Bingo. Le expuse con calma mis deducciones. Sabías mi dirección e incluso cómo era la escuela y la cara de Pedro, aunque no lo has visto desde que tenía 3 años. Toda esa información te la dio Karima, ¿verdad? El teléfono se cortó bruscamente. Intenté volver a llamar varias veces, pero Enrique no contestaba. Al final, bloqueó mis llamadas. Así que le envié un correo electrónico. Enrique, tras leerlo, me devolvió la llamada inmediatamente. ¿No tienes corazón? Eso es exactamente lo que yo te diría, repliqué fríamente a Enrique, que gritaba sin tener en cuenta sus propios actos. Por cierto, Karina está ahí contigo ahora mismo, ¿no? ¿Puede coger ella el teléfono? ¿Por qué piensas eso?
Quiero decir, no, ella no está aquí. Su reacción demasiado obvia me exasperó. Le murmuré el contenido de mi correo electrónico. El padre de Gerardo, ese no eres tú, Enrique. ¿Ves? Está ahí, ¿no? Ah, parecía que Karina había estado escuchando a escondidas la llamada de Enrique. Le señalé con calma. Es solo una coincidencia, ¿no? Claro, sí, una coincidencia. Solo hemos quedado para recordar. Su acto de transparencia me hizo suspirar. 2 personas solas en un hotel, rememorando, ¿eh? ¿Cómo supiste que estábamos en un hotel? Pista, el bolso de Karina. Su bolso. Ah, sonó un chasquido en el teléfono, pero el marcador de ubicación de mi ordenador no había desaparecido. No deberías haber dicho nada. Ahora, no puedes probar que estamos aquí, ¿verdad? Sonaban triunfantes, pero no pude evitar reírme. Karina se puso un poco ansiosa ante mi risa. ¿Qué te hace tanta gracia? Oh, Karina, parece que ya te han cogido la cola, ¿no? ¿Qué quieres decir? De ninguna manera. Sí, mi ubicación está sana y salva, respondí. Al oír mi respuesta, Karina soltó otro chillido. La única otra persona que le pondría una localización sería mi hermano, su marido, en realidad. Estoy al teléfono con mi hermano ahora mismo, así que lo ha oído todo. ¿Qué? Gritó Karina, obviamente sin esperárselo. Había comprado otro smartphone por separado y solo le había dado el nuevo número a Karina, así que había estado al teléfono con mi hermano todo el tiempo. Todo empezó cuando mi hermano me consultó que Karina salía de casa a la misma hora todas las semanas, que ya no hacía muchas tareas domésticas y que estaba cada vez más irritable. Até cabos cuando me enteré de cuándo Karina empezó a actuar así. Coincidió precisamente con el momento en que Enrique empezó a ponerse en contacto conmigo. Karina, ¿qué demonios estás haciendo? Ah, no es lo que parece, solo estábamos hablando. Así que os ducháis juntos solo para hablar, ¿eh? Por lo visto, en el lugar donde se encontraba mi hermano también había un dispositivo de escucha, así que todas sus conversaciones nos eran conocidas. Escuchar a escondidas, eso sí que es rastrero, dice la mujer que lleva años engañando y quedando con su cuñado. Mi hermano se rió despectivamente de Karina, que rechinaba los dientes de frustración. Entonces Enrique interrumpió la conversación. Yo de verdad solo quiero a Bárbara y a Pedro. Lo que tú has dicho, yo era el número 1. Cállate un segundo, Bárbara, por favor. Volvamos juntos. Me quedé sin palabras ante su atrevimiento en esta situación, pues me quedé callado. Karina empezó a soltarlo todo. Me susurrabas cosas dulces. Dijiste que yo era más mona. ¿Y nuestros planes de volver a casarnos? Eso es porque tuve que arreglar un matrimonio para Pedro con la hija de un cliente. El lapsus linguae de Enrique reveló sus verdaderas intenciones. Sabía por mis investigaciones que sus negocios estaban fracasando. En esencia, quería tenderle una trampa matrimonial a Pedro mientras disfrutaba de la dulce vida con Karina. Utilizar a mi querido hijo como peón era absolutamente imperdonable. Decidí revelar algo. Por cierto, Karina, ¿sabías que la casa donde vivís tú y nuestros padres, la que remodelaron, está a mi nombre desde ese día? ¿De qué estás hablando? Su previsible respuesta me hizo estallar en carcajadas. Mi hermano continuó la explicación por mí. Cuando decidimos vivir juntos, ¿no te lo expliqué? El dinero del seguro para mí y la casa para Bárbara. Estaba todo decidido desde el principio. Pero somos nosotros los que vivimos en la casa. Aún así, fuiste tú quien acordó vivir juntos. Karina rompió a llorar al otro lado del teléfono. Debía de estar profundamente conmocionada, pues parecía no quedarle energía para discutir. Bueno, no importa quién herede qué. Ya no tienes ningún derecho. ¿Qué? ¿Ni siquiera el divorcio? ¿Pensabas que podías opinar sobre eso? ¿Pero qué pasa con Gerardo? Karina se aferró desesperadamente a esa esperanza. Mi hermano reveló fríamente la verdad. Gerardo fue quien me contó lo de la aventura. ¿Qué? A mí también me sorprendió. Sabía lo de la consulta con mi hermano, pero no me había enterado de cómo se enteró. Yo estaba de viaje de negocios y mi madre se fue de viaje con unos amigos. Trajo a Enrique a casa. Ah, ella pareció darse cuenta de a qué se refería. Enrique también murmuró en voz baja. Aquella vez, ¿eh?
Aquel día Gerardo llegó pronto del colegio. Se encontraba mal. Me llamaron del colegio y, unos 10 minutos después, él llamó desde un teléfono público. Según él, Gerardo había llamado llorando y dijo que había visto a su madre entrar en casa con un hombre que no era su padre. Se asomó desde el jardín y los vio desnudos y abrazados. Una madre que muestra un espectáculo tan vergonzoso a su hijo adolescente no merece verle la cara. «No, es mentira, Gerardo, Gerardo», sollozó Karina. Ella adoraba a Gerardo. Por eso era fría conmigo como blanco de sus celos, pero no podía ser dura con Pedro, que era íntimo de Gerardo. Ser rechazada por su amado hijo debe haber sido devastador. Los sollozos de Karina eran el único sonido que llegaba a través del teléfono. «Bueno, nos encargaremos del resto a través de un abogado. Tus pertenencias serán enviadas a casa de tus padres más tarde». Karina no respondió. Mi hermano me dijo entonces que había terminado de hablar y colgó. «Sois crueles, más cruel que un hombre que ni siquiera sabe la edad de su hijo y trata de usarlo como peón. Sois unos chulitos de verdad», repliqué bruscamente ante la voz alzada de Enrique. No parecía creer que le tocara enfrentarse a él. «Tu socio es de la empresa Kodak, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Es una gran empresa». «No es asunto tuyo», respondí. En respuesta a Enrique, que respiraba agitadamente, leí en voz alta un artículo. A fecha de hoy, dice que Kodak Company ha quebrado y que la deuda prevista asciende a $800 millones. ¿Qué? Tienes que estar de broma. Si crees que es mentira, compruébalo en internet. Parecía que Enrique buscaba rápidamente mis palabras, y entonces gritó. «¡Ese tío! ¿Me está tomando el pelo? ¿No voy a recuperar mi inversión? ¿Qué voy a hacer? Tu empresa también tiene problemas. ¿Cómo lo sabes?» Enrique, un misógino que no apoyaba el avance de la mujer en la sociedad, nunca imaginó ni remotamente que yo conociera tales circunstancias, así que decidí informarle. Tengo a alguien entre mis contactos de negocios que es conocedor de esas cosas. Así me enteré de su empresa. Cuando lo investigué, ¿lo entendiste? Como era de esperar, Enrique, que me había menospreciado, se encontró con un bufido por mi parte. Pude oír los gemidos frustrados de Enrique. Le dije a Enrique que tendríamos nuestra discusión final mañana y aceptó venir a regañadientes. Al oír eso, colgué el teléfono. Al día siguiente, Enrique y Karina acudieron juntos al lugar designado. Parecía que Enrique se había recuperado un poco, ya que Karina tenía el brazo unido a él. Sin embargo, cuando vio a la persona con la que estaba, su rostro palideció y se apartó rápidamente. «Llegas justo a tiempo. Espera, no eres solo tú». «Yo no he dicho nada de eso», dije, y Karina me fulminó con la mirada. No era yo quien se dirigía hacia Karina. «Mamá, te pedí un poco de tiempo». «Gerardo, bueno, no tienes que decir nada. Hoy he venido a despedirme». Ante las palabras de Gerardo, Karina se quedó inmóvil, luego se apartó de Enrique y se aferró a Gerardo. «No quiero despedirme. Oye, Gerardo, vivamos juntos, ¿de acuerdo? Será divertido, ¿verdad?» En respuesta a Karina, Gerardo la miró con una sonrisa. Era una sonrisa fría que no habría imaginado viniendo del habitualmente amable Gerardo. Pero piénsalo, ¿en qué mundo crees que a un niño le parecería divertido vivir con su madre y su compañero sentimental? ¿Tienes idea de lo impactada que me quedé por la escena que presencié desde el patio trasero? Gerardo se enfrentó tranquilamente a Karina con una sonrisa, y ella permaneció congelada y temblorosa, observando cómo se desarrollaba la escena. Estaba segura de que Gerardo era realmente el hijo de mi hermano. Su forma de mostrar la ira era exactamente la misma, y ese compañero es el padre del exmarido del hijo de mi mejor amigo y primo Pedro. ¿Cómo puedes tener tan pocos principios? Eres terrible. ¿Quién crees que te parió?, replicó Karina, que parecía haber llegado a su límite. Gerardo la señaló y se rió fríamente. «Por desgracia, fuiste tú. Gracias por darme a luz y por criarme, pero ya no eres mi madre». Al decir esto, Gerardo se quitó de encima a la aferrada Karina. Ella cayó al suelo, aturdida. Enrique fulminó a Gerardo con la mirada. Entonces Pedro, que había permanecido en silencio junto a Gerardo, empezó a hablar. «No recuerdo a mi padre, pero me alegro de no recordarlo. Para mí no es más que un desconocido.
Siempre lo ha sido y siempre lo será. Vivir juntos. Imposible. Desconocidos. Enrique se quedó boquiabierto al principio. Luego su cara se puso roja. Pero antes de que pudiera replicar, Pedro continuó. No me importa que se burlen de mí por ser un niño de mamá. Mi madre es mi única progenitora, y si vuelve a casarse, esa persona será mi progenitora. Estás fuera. ¿Quién crees que te permitió nacer? Mi mamá, obviamente. Tú solo esparciste tu semilla. El rechazo de Enrique fue tan contundente que pareció perder toda energía para discutir. Casi se me saltan las lágrimas al ver el crecimiento de Gerardo y Pedro. Se habían agobiado, pero se apoyaron mutuamente. Estaba tan orgullosa de Gerardo y Pedro. Nos vamos entonces. Vamos a ver una película. Volveremos antes del toque de queda. Sonriendo, los dos echaron a correr, con sus espíritus juveniles un poco aliviados. Le entregué a Enrique un documento. Firma esto. Es una orden de alejamiento y una indemnización por este tiempo. Tú también, dijo mi hermano, sacando un documento de su bolsillo. ¿Qué? Es demasiado. Estoy en deuda. Por favor, no es mi problema. A lo mejor vendes tu cuerpo. Mientras yo despedía a Enrique, mi hermano alejaba a Karina. Aceptaré el divorcio, pero déjame vivir contigo. Haré lo que sea, incluso las tareas domésticas. Podemos encargarnos de las tareas domésticas nosotros solos, Gerardo, y yo no te necesito. Eres una influencia corruptora. La cara de Karina se puso pálida y se quedó sin sangre ante las despiadadas palabras de mi hermano, pero él siguió dándole. Justo cuando sentía un poco de lástima por ella, Enrique se aferró a mí. ¿De verdad no hay ninguna posibilidad de que volvamos a estar juntos? Ninguna. Porque ahora estoy prometida, dijo Enrique, fijándose por primera vez en el brillante anillo de mi dedo anular. De hecho, después de que pasara todo esto, me había pedido matrimonio mi novio. Llevo saliendo con él unos 2 años. Por supuesto, Pedro lo conocía y había dado su aprobación. ¿Me engañaste? Eres tú la que tienes que hablar. Déjate de bromas, por favor. Llevo 11 años soltera. Enrique se quedó mudo, limitándose a abrir y cerrar la boca. Lo mismo le ocurrió a Karina, que había sido apartada por mi hermano. Ambos firmaron los papeles con el rostro pálido y luego se sentaron en el sitio. Mi hermano y yo los miramos y nos fuimos. Al día siguiente, mi hermano solicitó el divorcio. Cuando los padres de Karina vinieron a casa de los nuestros para disculparse, la sonrisa de mi hermano era tan fría que incluso yo, su hermana, sentí miedo. La indemnización de Karina se cubrió vendiendo la casa de sus padres, y ahora ella y sus ancianos padres, incapaces de trabajar, viven en un apartamento destartalado, trabajando día y noche para devolver la indemnización y cubrir los gastos de manutención. A mi hermano le dolió mucho la aventura de Karina, y estuvo en cama unos días. Gerardo le cuidaba con ternura, y mi hermano lloraba en silencio. Gerardo también lloraba a veces en secreto. Realmente eran padre e hijo, y me resultaba entrañablemente irónico. Resultó que la aventura de Enrique y Karina empezó después de que finalizara nuestro divorcio. La amante de Enrique, traída por su madre, huyó poco después, así que Enrique se acercó a Karina en un intento de reconquistarme. Enrique era guapo, a pesar de su horrible personalidad, y Karina, 5 años más joven que él, se dejó seducir por aquel hombre tan guapo. Enrique, ahora que ha perdido a su heredero y su dinero, fue repudiado por su familia y trabaja incansablemente como jornalero. Su sueldo se destina casi íntegramente a mi pensión alimenticia y no puede permitirse alquilar una casa, así que duerme en casa de amigos. Me enteré por los rumores. Mi incapacidad para simpatizar con él probablemente se deba a la gran antipatía que le tengo. Pedro se ha vuelto increíblemente fiable desde entonces. No sé qué ha cambiado en él, pero es algo de lo que alegrarse. Sin embargo, como madre, no puedo evitar sentirme un poco triste por ello. En cuanto a mí, me he vuelto a casar felizmente con el hombre con el que estaba prometida. Estamos pasando días alegres, y Pedro está muy unido a él. A veces sale conmigo sin mí. Hace poco, descubrí que estoy embarazada. Aún no se lo he dicho ni a mi marido ni a Pedro, pero solo imaginar sus caras de felicidad al saberlo me llena de alegría. Hoy es mi cumpleaños. Mi marido y Pedro están preparando algo en secreto.
Estoy deseando que me sorprendan. Pero yo tengo mi propia sorpresa para ellos. Vamos a tomar un té. La luz del sol se colaba entre las nubes. Sonreí, pensando que era como si los ángeles les anunciaran la noticia antes que a mí.